Y lo que vaya necesitando de conjuntos o que lo requiera mencionar, ya lo voy a ir sacando conforme vayamos avanzando con el material, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de operaciones. Hablamos de la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos, pero hay otra operación, por ejemplo, el producto cartesiano. ¿Por qué no menciono tanto el producto cartesiano? Porque una va a salir en lo que hagamos, si acaso, sobre todo cuando hablemos justamente del plano cartesiano, ¿sí? Pero también suele salir mucho, sí llevan cálculo, ¿no? ¿Este semestre? Sí. Bueno, si me inscribieron, llevan cálculo, ¿no? En cálculo trabajan mucho con funciones y parte de trabajar con funciones es justamente trabajar con el producto cartesiano. Que no es gran cosa, ¿no? Simplemente es formar parejas ordenadas, ¿no? Esto, paréntesis, una entrada, coma, otra entrada. Eso es un elemento del producto cartesiano, igual lo vamos a mencionar, ¿sí? Pero existen otro tipo de operaciones como esta, ¿no? También, no sé si aquí lo mencioné, pero también podemos hablar, por ejemplo, del conjunto potencia, ¿no? De un conjunto. Entonces, hay más definiciones, conforme las necesitemos, pues saldrán. En cuanto yo me entere también qué preguntan en las certificaciones exactamente, porque hay un comité por cada certificación, ¿no? Entonces, en cuanto yo sepa bien qué preguntan, si siento que algo me lo salté, pues así como casualmente les voy a decir, ah, fíjense que me faltó ver esto. Cuando pase eso es porque seguramente vienen sus certificaciones, ¿no? Quien la vaya a presentar. Eso es porque justo desconozco cómo las hacen y qué tipo de preguntas hacen y cuál es el contenido, que usualmente pues depende de los encargados del comité, ¿no? Y muchas veces pues los que están encargados del comité pues van a poner preguntas que vieron en sus clases, ¿no? Y como no todas las clases son iguales, entonces a veces hay que intentar uniformizar para que no vayan a llegar al examen y digan, no manches, no vi nada de esto, ¿no? Pues sí, o sea, a veces pasa de esa forma, ¿va? Entonces vamos a continuar. Pues estas clases van a estar un poquito pesaditas porque a lo mejor voy a intentar no ir tan rápido, pero hay que mencionar muchas cosas. Hay cosas que voy a pensar que ya las conocen y aún así se las voy a preguntar. Y ahora que tengamos sesión de ejercicios, si tienen alguna duda, pregúntenme, no se queden con la duda, ¿sale? Y eso ahorita van a ver por qué se los estoy diciendo, ¿va? Entonces, bueno, entonces trabajamos con los conjuntos, ¿no? Voy a motivar un poquito algunas cosas, hay cosas que pues salen de lo de la motivación, ¿sí? Pero para que tengan una idea de por dónde surgen, ¿no? Para no ponernos simplemente a trabajar a lo loco, que al final eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, clasificación de los números. Y le pongo clasificación de los números en lugar de clasificación de los números reales porque pues no es que de repente surgieron los números reales y después dijeron, bueno, a estos los vamos a llamar tal, a estos los vamos a llamar tal y a estos tal. Sino es más bien, se empezaron a construir hasta llegar a un punto de los números reales. Ahora, la forma en que se construyen actualmente los números no es la misma de hace mucho tiempo, ¿no? Simplemente piénsenlo justamente con esta metáfora que estamos haciendo de construir un muro. Ahora pensemos en construir un edificio. La forma en que se construía un edificio hace 100 años no es la misma en que se construye un edificio actualmente, ¿no? Se han mejorado técnicas, se han mejorado los materiales y en ese sentido, pues aunque sea la misma idea, algo tiene que cambiar, se usan técnicas modernas. Lo mismo pasa en matemáticas, la forma en que ahorita puedo exponerles la construcción de los números no es la misma que surgió hace 200 años, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera hace 20 años. A lo mejor actualmente alguien está generando una nueva teoría que a lo mejor no es tan aceptada porque es reciente, pero las cosas van cambiando y se van modernizando. Entonces, lo que les voy a presentar ahorita es para que tengan una idea más o menos cómo se construyen de manera moderna los números. De nuevo les digo, voy a darlo como una plática, ¿sí? No se preocupen tanto. Entonces, vamos a empezar con los números que trabajamos normalmente, que son los números naturales. Estos surgieron con la necesidad simplemente de contar, ¿no? Ahora, a lo que nosotros le llamamos, recuerden que aquí el 0 es un número natural, 0, 1, 2, 3, cada uno de esos números tiene su historia. Ahora, como representamos el 1 actualmente, pues es por el sistema arábigo, ¿no? Es decir, una manera de representarlo es esta, ¿no? Pero hay otras formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos otros sistemas de numeración. Por
ejemplo, el sistema de numeración romano, que a veces le ponen nada más el palito o así, 2 líneas, ¿no? Que también representa un 1. Es decir, esto es un simple símbolo para representar, en este caso, la noción de 1. Porque si yo les pregunto qué es el 1, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es el 1? También les puedo preguntar ¿qué es un número? ¿Alguien me puede decir qué es un número? Tenemos una noción de ello, ¿no? A lo mejor podríamos dar una posible definición, pero de nueva cuenta, y aparte, aquí no es clase de filosofía, entonces no nos vamos a poner a debatir en ese sentido, pero ahorita lo que vamos a hacer es justamente aprovechar lo que ya conocemos, lo que nos han instruido o enseñado desde primaria, secundaria, etcétera. Vamos a darlo por hecho, pero les voy a mostrar aquí más o menos cómo los podemos ir formando. Entonces, nada más para recordar, aquí tenemos, si cuaderno, para no perderme. Recuerden, vamos a representar con una n a los números naturales, y en este curso el 0 es un número natural. Ok, y para que tengan una idea de más o menos para qué hicimos lo de la semana pasada, hay una construcción conjuntista. Recuerden que todo lo podemos hacer a partir de conjuntos, ¿sí? Que son nuestros ladrillos, y tenemos formas ya de pegarlos porque tenemos operaciones entre estos ladrillos, pero recuerden que siempre partimos de un ladrillo, ¿sí? El ladrillo principal de la teoría de conjuntos es el conjunto vacío, ¿no? Recuerden que yo les mencionaba el axioma del conjunto vacío, que nos dice que existe un conjunto que no tiene elementos. Entonces, si tenemos un conjunto que no tiene elementos, su intuición o lo que han aprendido, ¿qué número creen que le podremos asociar a ese conjunto que no tiene elementos? Si no tiene elementos, ¿cuántos elementos dirían que tiene? 0, ¿no? Entonces le podemos asociar el 0. Entonces tenemos la idea de que nuestro primer número, cuando, de una vez aquí meto esta anotación, a veces pongo aquí 2 puntitos y un igual. Cuando pongo eso es que es una definición, que ese símbolo va a definir, lo estoy definiendo de esa forma, es decir, va a significar algo, ¿sí? Por si lo llegan a ver. O a veces solo pongo el igual, es lo mismo, pero a veces para denotar eso, nada más para que lo sepan. Y entonces vamos a decir que el 0 es el conjunto vacío, ¿sí? Es nuestro primer ladrillo. Bueno, no puedo hacer más cosas con ese conjunto. Recuerden que les mencioné que hay varios axiomas para empezar a construir. Entonces, el siguiente conjunto que yo puedo construir, yo quisiera ahora representar el 1, ¿sí? Pero no tengo nada más que el 0, ¿sí? Entonces yo necesito ahora representar el 1. ¿Cómo podría representar el 1 con un conjunto? Bueno, primero, el 1 es un conjunto, entonces necesito unas llaves. ¿Están de acuerdo? Ok, de acuerdo a lo que hicimos, eso va a ser un conjunto. Pero necesitamos que el conjunto tenga elementos, porque si no tiene elementos, ¿quién es? El conjunto vacío, ¿verdad? Recuerden que aquí así también podemos representar el conjunto vacío, pero pues yo necesito que el 0 sea distinto de 1, ¿no? No pueden ser lo mismo, ¿sí? Entonces yo necesito meterle a lo que diríamos un elemento. No tenemos nada, solo tenemos este. Entonces el 1 vamos a considerarlo como el conjunto o la bolsita que tiene al vacío. Noten que nuestra idea nos dice, ok, sí tiene sentido, es un conjunto que tiene un elemento. No tengo más cosas, no le puedo meter más cosas, simplemente el conjunto vacío. Ahora vamos a representar el 2. También va a ser un conjunto. Pero ahora yo quisiera algo que me represente que tengo 2 objetos, ¿no? De acuerdo a nuestra intuición. Solamente tengo 2, ¿no? El vacío y el unitario. Cuando tengo un conjunto de un elemento, se le suele decir también unitario, y el unitario del vacío. Ok, entonces aquí voy a considerar que el 2 es la bolsita que tiene al vacío y que tiene al unitario del vacío. Es decir, el 2 es la bolsita que tiene al 0 y al 1. Y el 1 es la bolsita que tiene al 0. ¿Sí? ¿Quién va a ser el 3? Pues el 3 va a ser algo que tenga 3 elementos. ¿Qué 3 elementos tengo? Solamente tengo al 0, al 1 y al 2. Entonces en esta bolsita voy a meter al 0, voy a meter al 1 y voy a meter al 2.
Y así lo puedo hacer sucesivamente. Puedo ahora construir el 4, ¿y quién va a ser el 4? Pues el 4 va a ser la bolsita que tenga el vacío, al unitario del vacío, a esta colección y a toda esta colección. Es decir, la que tenga al 0, al 1, al 2 y al 3. Y así sucesivamente las podemos ir construyendo. Ahora, crear estas colecciones no es artificial. Lo que yo estoy haciendo, de acuerdo a nuestras operaciones, es unir. Lo que estoy haciendo es unir las cosas. Si yo uno este conjunto, ¿sí?, con este conjunto, si yo lo uno, ¿vale? Entonces, déjenme lo pongo aquí al igual. Noten que aquí lo que estoy haciendo es unir el conjunto del 1, ¿sí? Y ahora le voy a unir este. Estoy uniendo esos conjuntos. Lo que estoy haciendo es, voy a unir al conjunto que tiene al 0 y lo voy a unir con el conjunto que tiene al 1. ¿Qué debo de obtener? El conjunto que tiene al 0 y al 1. ¿Sí? Es decir, todo esto también lo puedo traducir en términos de operaciones. ¿Sí? A lo que voy es, no quiero que sean unos expertos en construir esto y que ya se digan, ah, sí, pues está clarísimo que eso es el 3, sino que vean que a partir de ladrillos, a partir del conjunto vacío y a partir de los otros axiomas de nuestras reglas, yo puedo ir construyendo los números, y la forma de pegar esos números es a través de operaciones. ¿Y qué operación es la que nos sirve en este sentido para construirlos? La unión. ¿Sí? Por eso es que se van definiendo esas cosas para que yo después pueda ir avanzando y pueda ir definiendo cada uno de estos conjuntos o de estos números. ¿Vamos a trabajar los números como conjuntos? Obviamente no. O sea, como ustedes ya conocen el 1, así va a ser el 1, el 2 también, el 3 también, y así sucesivamente yo puedo construir todos los demás números, ¿no? Puedo construir el 4, el 5, el 6, 7, 8, bla, 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 bla. ¿Sí? Puedo seguir todo este procedimiento. Ahora, noten lo siguiente, ustedes tienen esta intuición de que el 0 es menor que el 1, y que el 1 es menor que 2, y que el 2 es menor que 3. ¿Sí están de acuerdo? Que eso debería de pasar, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo les preguntaría, ¿por qué el 0 es menor que 1? Porque no tiene nada, ¿ok? Y el 1 como que tiene la idea de que es un conjunto que tiene cosas, ¿no? Okay. ¿Cómo traducimos eso en términos de lo que conocemos de conjuntos? Pues recuerden que el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? ¿Sí? Ese conjunto es justamente el 1. ¿Quién es el 2? El 2 es esta colección, ¿verdad? Entonces, esta colección, el 2, es el conjunto que tiene al vacío y al unitario del vacío. Pero este conjunto está contenido acá. ¿Por qué? Porque todos los elementos de este conjunto se encuentran a la derecha. El único elemento de aquí, ¿quién es? El vacío. Pues el vacío está aquí. Ah, ok, entonces este conjunto es un subconjunto de este de la derecha. Y pues va a pasar lo mismo acá con el 3. Este conjunto también es un subconjunto de este de aquí. ¿Por qué? Porque todos los elementos de este número, de este conjunto, se encuentran acá. El vacío está aquí. El unitario del vacío está aquí. Ah, ok, entonces este es un subconjunto o está contenido en el de la derecha. Entonces nuestra definición conjuntista de que un número natural sea menor que otro va a hacer que el primer número sea un subconjunto del otro número. Así es como se definen las cosas al construirlas, ¿vale? Entonces nuestra intuición, obviamente, si yo les pregunto ¿el 5 es menor que 10? Ustedes van a decir, sí, pero yo les puedo preguntar, ¿por qué? ¿Y por qué me dirían, ¿por qué el 5 es menor que 10? De nueva cuenta vamos a esta idea de que tengo más objetos, ¿no? Pero ¿qué es lo que les está diciendo que tienen más objetos? Pues debe de haber alguna definición que nos diga, ah, por tal y tal razón. Bueno, de manera conjuntista es esto, ¿sí? Que el conjunto que representa el 5 va a estar contenido, va a ser un subconjunto del conjunto que representa el 10.
Y por definición vamos a tener nuestra noción de orden, de por qué están ordenados así los números. ¿Sale? No va a haber examen de esto ni nada así, pero para que tengan una idea de que así se pueden construir las cosas. ¿Sí? Entonces, pues no es tan artificial lo que hicimos antes, ¿no? Hay que abstraer. El problema que es que hay que abstraer esas ideas, empiezas a definir cosas y ahora sí empiezas a construirlas o ver que justamente sí tienen cierto sentido. ¿Va? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? No se preocupen, 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5, todo eso espero que sí lo sepan operar sin ningún problema. Y nada más por mencionar nombres, porque yo necesito decir nombres y aún así si en algún momento no lo defino, lo voy a decir en el momento. Recuerden que los números naturales tenemos algunas colecciones en especial. Ya hablamos de unas, por ejemplo los pares y los impares. De hecho esa clasificación es muy buena porque los números naturales los puedo separar en dos pedazos, ¿no? Puedo considerar los números pares, es decir, todos los números que son divisibles entre 2, y los impares, pues el resto. ¿Vale? Ya vimos una definición un poco formal de cómo son los números pares e impares, y también tenemos otra clasificación. Quitando al 0 y al 1, tenemos los números primos y los números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? ¿Alguien lo recuerda? El 2, ¿cuál otro? El 4 no es primo. ¿Cuáles son los números primos? Los que son divisibles entre ellos. Exacto. Una, hay que decir que tienen exactamente 2 divisores. ¿Sí? ¿Por qué hay que decir que tengo exactamente 2 divisores? Porque en ese sentido, por lo que me dices, el 1 sería primo. ¿Sí? Pero el 1 no es primo. ¿Vale? Son los números que tienen exactamente 2 divisores. ¿Quién? El 1 y ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, el 5. 5 entre 5 me da 1 y 5 entre 1 me da 5. ¿No? No hay otro número que lo divida de manera exacta. El 4, ¿qué es lo que sucede? Claro que 4 entre 4 es 1 y 4 entre 1 es 4, pero tiene otro divisor. ¿Cuál? El 2. 4 entre 2 me da 2. Entonces ella no tiene exactamente 2 divisores, ¿sí? Tiene más de 2 divisores y por tanto no es un número primo. Pero ¿por qué lo podemos separar así? Quitando al 0 y al 1, en el caso del 1 no es primo. ¿Qué pasa con el número 2? El número 2 es primo. Y de hecho es muy particular porque es el único número par primo. ¿Sí? Cualquier otro número par no es primo. ¿Por qué? Porque lo puedo dividir entre 2. ¿Sí? Entonces el 2 es un número primo. El 3 también. El 4 quedamos que no. Y los que no son primos se llaman compuestos. ¿Por qué se llaman compuestos? Porque yo lo puedo representar como un producto de primos. En este caso 2 por 2. El 5 es primo. El 6 no es primo porque lo puedo escribir como 2 por 3. Es decir, también lo divide el 2 y también lo divide el 3. El 7 es primo. ¿El 8 es primo? Es compuesto, porque yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 2. ¿Sale? Es decir, tiene más de 2 divisores y en particular estos números siempre los puedo representar como productos de números primos. ¿Sí? ¿El 9 es primo o no? ¿Sí es primo? No, porque sí tiene más divisores. Exacto, ¿no? Y el 9 lo puedo escribir como 3 por 3. El 10 tampoco, ¿verdad? Porque también lo puedes escribir como 2 por 5. Es decir, el 2 divide el 10 y el 5 divide el 10. ¿El 11 es primo? Sí. El 11 es primo. ¿El 12? No es primo. De hecho, el 12 lo puedo escribir como 2 por 2 por 3. ¿Vale? ¿El 12? ¿El 13? El 13 es primo. ¿El 14? También lo puedo escribir como 2 por 7. ¿Sí? Es decir, los números, de nuevo, quitando el 0 o al 1, ¿sí? O son primos o son productos de primos. ¿Sí? Entonces, en realidad podríamos, si consideramos el 0 y el 1 y los primos, podemos formar el resto de los números.
Ahora, el hecho de que estos números en general se puedan descomponer como productos de primos, salvo el orden, ¿sí? Porque 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, pero salvo el orden, esto tiene un nombre, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo pueda descomponerlo así, hay un teorema y se llama teorema fundamental de la aritmética. Cuando algo empieza con teorema fundamental, pues es que sí importa, ¿no? Existe un teorema fundamental del álgebra también. Y pues para que se acuerden de aquí es más o menos, vamos a ponerle aquí descomposición en primos. Lo podemos escribir bonito, ¿sí? Pero no debe mucho sentido, ¿no? Lo que estamos diciendo es que cualquier número que sea mayor que 1, cualquier número natural mayor que 1, lo puede escribir de manera única, salvo el orden, como un producto de primos. ¿Vale? El 3, o sea, parecería que no, pero pues el 3 es igual a 3, ¿no? O sea, no estoy haciendo un producto, pero por eso les digo que pues, se podría escribir de buena forma, sí, pero no tenemos ahorita cómo escribirlo de buena forma. ¿Está? ¿Dudas hasta ahorita? Técnicamente son cosas que deberían de saber, técnicamente, ¿sí? Al menos la definición de número primo. Ahora, números primos, ¿cuántos hay? Pues hay una cantidad infinita. ¿Sale? También se demuestra eso, ¿no? Que existe una cantidad infinita de números primos, ¿no? ¿Es fácil calcular los números primos? ¿Ustedes qué piensan? Pero hay una técnica, ¿no? Bueno, la idea, hay técnicas para encontrar ciertos primos, o sea, hay cosas que sí te garantizan, te van a decir, mira, usa esta técnica y vas a obtener un primo. Pero para obtener todos los primos, ¿crees que hay alguna forma? Pues no, no es fácil, es algo muy complicado, tan complicado que hubo gente que intentó encontrar fórmulas para encontrar estos números primos. Por ejemplo, no sé si han visto, hay que decir una película, ¿no? Porque uno no se pone a investigar los matemáticos, pero esta parte del hombre que conoció el infinito es una película de Netflix que habla de un matemático llamado Ramanujan, ¿no? El actor protagonista, no me acuerdo cómo se llama, pero es el de Quisiera ser millonario, ¿no? El de la misma película. Y habla acerca de un matemático llamado Ramanujan, que se dedicaba a la teoría de números y encontraba fórmulas para encontrar cierto tipo de números, ¿sí? Fue muy controversial porque pues, él decía que sus fórmulas las encontraba cuando soñaba. Él soñaba las fórmulas y decía, es esto, ¿no? Obviamente, muchas cosas de hecho, muchas cosas o sea, aunque parezca ajeno y que digan ciencia y ciencia, muchos de los científicos antes le atribuían sus resultados a un dios. ¿Sí? Es decir, siempre hay religión, aunque no parezca, ¿no? Y como yo les mencioné al inicio, también pues, las matemáticas funcionan como una religión. Depende de lo que crees, es lo que haces. ¿Sí? Entonces, sí es complicado tener fórmulas y computacionalmente se ha tenido que trabajar este problema. ¿A qué voy con eso? Que de repente han tenido que pasar, no sé cuánto, les voy a mentir, pero imagínense que yo ahorita les dije los primos de manera rápida, ¿no? Conforme yo vaya avanzando y vaya intentando sacar números primos, me voy a tardar más y más y más y más, a tal grado que de repente que hay un programa implementado actualmente de una computadora que sigue trabajando y que va arrojando números primos. De hecho, creo que el año pasado apenas arrojó un nuevo número primo, no sé después de cuántos años. ¿Sí? O sea, se va prolongando. Lo que sí sabemos es que siempre va a encontrar un número primo. No es muy útil, pero al menos sabemos que va a continuar y va a continuar, no hay un fin. ¿Sí? Así somos los matemáticos, ¿no? Nos gusta decir, sí, eso existe, pues a ver, dámelo. Pues no puedo decírtelo ni dártelo, pero sé que existe, ¿no? Entonces, así pasa mucho y les digo, se vuelve algo tan complejo que una computadora que hace muchísimas más operaciones que nosotros se puede tardar meses en encontrar un número primo entre dos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé, después de, te voy a decir, el 1.000.001, no sé si sea primo, quién sabe cuánto se vaya a tardar, a lo mejor se tardó semanas en encontrar el siguiente primo, o a lo mejor nada más unas horas, ¿no? Y si lo hiciéramos nosotros nos tardaríamos al menos un día o más,
¿sí? No es tan fácil identificar números primos, ¿sí? Y pues bueno, se han intentado generar técnicas, ¿no? También para saber si algo no es primo, que a veces es más fácil, ¿no? Es decir, bueno, el número, no sé, yo les preguntaría, por ejemplo, el número, este número. ¿Es un número primo? Seguro tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Necesitamos saber si tiene otro número que lo divida. ¿Hay otro número que divida ese? ¿Quién me lo dice? Si les pongo eso en el examen, el 3 divide ese número. ¿Sí? ¿Alguien tiene su calculadora o el celular a la mano? A ver, dividan ese número entre 3. Les da un número exacto, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo puedo dividir entre 3? Pues bueno, ha tenido que avanzar la ciencia para decir, no, bueno, a ver, necesitamos ver qué onda, ¿no? Una, si no es primo, tendría que ser un número compuesto, ¿no? Eso quiere decir que pues, hay números primos que lo dividan. Porque recuerden que un número compuesto lo puedo poner como productos de primos. Entonces, yo como matemático digo, bueno, entonces yo necesito generar una técnica o generar técnicas que me permitan saber si yo puedo dividir un número entre 2, o si puedo dividir un número entre 3, o si puedo dividir un número entre 5, o un número entre 7. Entonces observen que si yo sumo todos los números, ¿cuánto me da? 27, 3, 6, 12, 21, 27, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a hacer más exacto. 2 más 7, 2 más 7, ¿no? El 9 es un múltiplo de 3. Entonces ese número lo puedo dividir entre 3. De hecho, no tendría que hacer esto. Con este es suficiente. El 27 aparece en la tabla del 3. ¿Sí? Entonces este número lo puedo dividir entre 3. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué sumándolos? Pues porque alguien demostró que si la suma de todos los dígitos que componen a un número es un múltiplo de 3, entonces eso lo puedo dividir entre 3. ¿Sale? ¿Sí? ¿Este número lo puedo dividir entre 9? ¿Alguien puede calcular esto entre 9? No, un número exacto, ¿no? ¿Eso por qué? Porque el 27 aparece en la tabla del 9. 9, 18, 27. Entonces este número lo puedo dividir entre 9. No funciona tanto el 9 porque el 9 no es un número primo, pero también hay criterios, se les llaman criterios de divisibilidad. ¿Sí? Hay criterios para el 9, para saber cuándo un número lo puedo dividir entre 9. Noten la tabla del 9, simplemente. 9 por 2 y 8 más 1. 9. 9 por 5, 45, ¿no? Y 4 más 5, y 9 por 8, 72. Y 7 más 2, ¿sí? Uno observa ese patrón y después dice, bueno, vamos a ver si podemos generalizarlo y te voy a demostrar que efectivamente se funciona. Bueno, este es el criterio de divisibilidad del 3. ¿Sí? Hay unos más sencillos, hay otros más complejos. Entre los primos sean más grandes, a veces los criterios se vuelven un poquito más difíciles. ¿Sí? Los del 5, por ejemplo, son fáciles, ¿no? 5 por 2, 10. 5 por 3, 5 por 4, 20. Luego 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¿Cuál es el último dígito de todos esos números? 0 o 5, ¿no? Siempre terminan en 0 o en 5. Entonces cualquier número que termine en 0 o en 5 lo puedo dividir entre 5. ¿Vale? Existen esos criterios, no los vamos a ver aquí, pero sí se puede ayudar mucho. ¿En qué ayuda mucho esta parte? Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, vamos a llegar a eso, pero cuando ustedes les preguntan, haces una operación, llegas a una fracción y te dicen, simplifica el resultado.
Y entonces uno se empieza a quebrar la cabeza porque no tienes calculadora, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, simplifícala. ¿Qué era simplificar? Es encontrar un número que divida a este y a este, ¿verdad? Es decir, hacer la fracción más chiquita. ¿Hay un número que divida a los dos? El 3, ¿no? Por lo que aprendimos. 2 más 7, 9 más 3, 12. 273 entre 3, ¿cuánto da? ¿Cuánto? 91. Y 6 más 9, 15. Y 15 lo puedo dividir entre 3. 69 entre 3 es 23, ¿no? ¿Se puede simplificar más? ¿Entre qué número? No, es como entre 5 y 91, entre 5 no me da exacto. Bueno, el 23 es un número primo, ¿no? Entonces, a excepción que el 91 lo pueda dividir entre 23, ya no se puede hacer más. ¿Sí? ¿Vale? Y ya. Fue fácil, ¿por qué? Porque ya me hice un criterio de divisibilidad que me puede permitir hacer esto, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda? Técnicamente, nuevamente, por decirlo así, estos criterios de divisibilidad los deberían de conocer. Pero todo es teórico y todo es técnicamente, ¿no? Entonces, yo sé que no se acuerdan mucho de esos. Si me preguntan el criterio del 7, ni siquiera yo me acuerdo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Lo busca, googlea, entra a Wikipedia, porque usualmente es la primera opción, y ahí te debe de aparecer algún texto y tú vas a decir, está bien, te creo, así debe de ser. ¿Sale? Ya después, cuando uno aprende cosas, bueno, ya no crees todo lo que ves en internet, y de repente lees Wikipedia y dices, no, esto es falso, ¿no? Le preguntas a ChatGPT, oye, ¿es esto? Y te contesta y le dices, oye, no te pases, eso no es verdad. Te pide disculpas ChatGPT y te vuelve a dar otro argumento, ¿no? No todo lo que... Ahorita el problema no es encontrar la información, sino es que hay un exceso de información. ¿Y qué nos va a dar el criterio? El criterio no nos lo va a dar la inteligencia artificial, obviamente cubre más, sí, pero el criterio nos lo va a dar de acuerdo a lo que nosotros sabemos, ¿vale? Lo que aprendamos. Entonces, bueno, esto también, pues obviamente hay una cantidad infinita de números compuestos, ¿sí? ¿Dudas hasta ahorita? Me podría pasar de nuevo así 2 meses hablando de números naturales simplemente, ¿vale? Obviamente aquí no hay tiempo, eso no está tan chido, pero está padre. Bueno, soy matemático, a mí me gusta, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero está padre. Pero pues no podemos detenernos ahí, tenemos que avanzar. Y entonces llega un momento en que, de acuerdo a lo que se fue generando hace mucho tiempo, la idea de simplemente tener el 0, 1, 2, 3, 4, 5 no es suficiente y entonces necesitamos ahora hablar de otro tipo de números que son los números negativos, ¿sí? En esa colección, recuerden, vamos a representar por z a los números enteros. Y los números enteros, pues son los mismos, nada más que incluyen los negativos, ¿no? Ahí. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. ¿No? Si seguimos nuestra idea conjuntista, lo cual ya no voy a trabajar con el vacío y esas cosas, nosotros podemos construir los números enteros usando simplemente los números naturales. Y no es agregándole un menos, ¿sí? Agregándole un menos, eso es como un símbolo que va a representar al 1 negativo, al 2 negativo, al 3 negativo. También podemos hacerlo simplemente con conjuntos, pero no tenemos el material suficiente porque necesitaríamos conceptos como el producto cartesiano y otro que son el concepto de relaciones, en particular se llaman relaciones de equivalencia. No es tan raro ese término de relaciones de equivalencia porque en nuestra intuición o lo que nos han enseñado siempre lo hemos utilizado. ¿Cómo se llaman estas fracciones? ¿Fracciones qué? Equivalentes, ¿no? ¿Y por qué equivalentes? Porque aquí ponemos que son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Pero esto no es igual. O sea, el 273, ¿cuándo es igual a 91? ¿El 69 es lo mismo que 23? No, pero representan lo mismo. Como números no son lo mismo, pero representan la misma idea.
¿por qué el 1/2 es lo mismo que 2/4? Mismo sentido, el 1 no es igual que el 2 y el 2 no es igual que el 4. Ah, pero representan la misma idea. ¿Cuál misma idea? Que si yo me tomo un circulito y lo divido en dos partes y me tomo una, eso me representa el 1/2. Y si yo me tomo un circulito y ahora lo divido en 4 partes y me tomo 2 cachitos, entonces lo que me representa es que yo estoy coloreando lo mismo en los dos círculos. Como números no son iguales, pero son equivalentes, ¿sí? Porque representan igualdad en otro concepto. Hay otra idea que nos va a representar que sí son iguales, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los números enteros, también se pueden construir de esa forma. Y nada más, por dibujito, para que vean cómo se hace. Solo tengo números naturales, ¿verdad? Entonces tengo al 0, tengo al 1, tengo al 2, tengo al 3, tengo al 4, tengo al 5 y así sucesivamente, ¿no? Hacia acá continúa. Cada puntito es un número, ¿no? Solo tengo esos. Y ahora voy a acomodar los mismos números, pues los voy a acomodar de manera vertical. Suelen hacer esto, ¿no? En el producto cartesiano, es decir, en el plano cartesiano, en el eje X y el eje Y. Y así, ¿no? Continúa. ¿Sale? Hacia arriba. De hecho, vamos a quitar el 5 para que pueda poner aquí puntos suspensivos. ¿Sale? Y van a decir, bueno, ¿y de ahí de dónde sacamos los negativos? Bueno, fíjense en esta línea. Unos colorcitos, ¿no? Caramba. Voy a trazar una diagonal. A este le voy a llamar 0. La diagonal 0. Para mí esa diagonal va a ser el 0. ¿Vale? Voy a trazar otras. Como paralelas, ¿no? Puedo trazar líneas paralelas. ¿Sí? Líneas que no se cortan. Esta línea que sale del 1, la voy a llamar 1. A esta que sale del 2, la voy a llamar 2. A esta la voy a llamar 3. A esta la voy a llamar 4 y a esta la voy a llamar 5. ¿Y de dónde salen los negativos? Pues a esta que sale del 1 vertical, la voy a llamar menos 1. A esta que sale del 2, la voy a llamar menos 2. A esta que sale del 3, la voy a llamar menos 3. ¿Están de acuerdo que todas esas líneas son distintas? Y se parecen, ¿no? Como las estamos acomodando allá arriba, ¿no? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, así se forman también los números negativos, ¿no? Así se construyen. Ese es el dibujito, ¿no? El dibujito de cómo pueden aparecer. ¿Sale? Listo. Queda ahí como una curiosidad de que se pueden construir los números enteros, perdón. ¿Sí? Y algo que les platiqué la otra vez es que yo les preguntaba, ¿qué tengo más? ¿Números naturales o números enteros? Y entonces parecía que tenía más números enteros. ¿Por qué? Porque decía, bueno, pues aquí tengo a todos los positivos y pues ahora le estoy pegando más números, entonces debería de tener pues una mayor cantidad. Y yo les decía, no, tenemos la misma cantidad. Y ahora, ¿cómo podríamos argumentar de nueva cuenta? No es una demostración, pero ¿cómo podemos argumentar eso? Pues fíjense en lo siguiente. Tengo al 0, al 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo hasta el 10. Estos son los números naturales, ¿están de acuerdo? Para demostrar que tengo la misma cantidad, pues yo les pregunto, tengo 5 mujeres y 5 hombres. Por favor, no nos metamos en debates que no tienen sentido ahorita. Tengo 5 hombres y 5 mujeres. ¿Sí? ¿Tengo la misma cantidad de hombres y mujeres? Sí. ¿No? Van a decir, ¿por qué? ¿Cómo puedo decir? Ah, bueno, puedo emparejarlos, ¿no? Agarro una mujer y un hombre, les digo agárrense de la mano, una mujer y un hombre, agárrense de la mano y nadie va a sobrar.
Si yo tuviera 4 mujeres y 4 hombres, puedo hacer lo mismo, ¿no? Pero si yo tuviera 2 mujeres y 5 hombres, ¿ustedes qué me dirían? ¿Tienen la misma cantidad de hombres y mujeres? No, ¿por qué? Porque cuando yo forme parejas, alguien se va a quedar sin pareja, ¿sí? Entonces no voy a tener la misma cantidad. Siguiendo esa misma idea, yo les puedo argumentar que tengo la misma cantidad de números naturales que de números enteros, si cada vez que yo agarre un natural, puedo pegarle su pareja de número entero. Es decir, si siempre puedo ir formando parejas, voy a tener la misma cantidad. Nadie se va a quedar solito, nadie, ¿sí? Y si nadie se queda solito, quiere decir que tengo la misma cantidad. ¿Sí están de acuerdo? Ok. ¿Cómo hago eso? Pues tengo 2 tipos de números naturales, los números pares y los números impares. Entonces, lo que voy a hacer es que a los números pares les voy a asignar los positivos. Por ejemplo, el 0, le asignamos el 0. Vamos a ponerle otro nombre. Usamos azul. Entonces al 0 le vamos a poner su parejita. Su parejita va a ser el 0. Este 0 azulito. Ahora necesito emparejar los positivos. Entonces a los números pares, a cada par le voy a pegar, ¿sí?, un positivo. Entonces al 2, su pareja va a ser el 1. Del 4, su pareja va a ser el 2. Del 6, su pareja va a ser el 3. Del 8, su pareja va a ser el 4. Del 10, su pareja va a ser el 5. ¿Sí? Noten que todos los positivos van a tener una pareja. Todos. ¿Sí? Porque díganme cuál le correspondería al 35. ¿Qué natural le voy a pegar? ¿Cuál va a ser su pareja? Al 1 le estoy asignando el 2. Al 2, el 4, ¿no? Al 3, el 6. Al 4, el 8. Al 5, el 10. Y al 35, el 70. Díganme el número positivo que quieran, pero va a tener una pareja. El 100, 200, ¿no? Pensando en la de abajo hacia arriba. Al 100, 200. Al 1005, el 2010. Siempre va a tener pareja. Entonces todos los positivos tienen pareja. Ahora los negativos. Pues los negativos les voy a asignar los impares. Al menos 1 le asigno el 1. Al menos 2 le asigno el 3. Al menos 3 se lo pego al 5. Menos 4. Menos 5. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Vale? Y así lo puedo ir haciendo. Por ejemplo, ¿quién sería entonces el menos 36? Díganme cualquier negativo y yo le voy a poder asignar un número impar. Entonces, si a todos los enteros les estoy pegando, les voy poniendo una parejita y nadie se va a quedar sin pareja, pues tenemos la misma cantidad, ¿no? Aunque sea infinita, pero vamos a tener la misma cantidad. Bueno, esa es una demostración por dibujito, ¿no? Y lo que estamos diciendo para meter otro término, estoy usando es que estoy diciendo que la cardinalidad de los números naturales, estas 2 barritas se les llama cardinalidad. Es un concepto de conjuntos, no es nada raro. La cardinalidad lo que nos dice es cuántos elementos tiene un conjunto. ¿Sí? Si tengo un conjunto que tiene 3 elementos, su cardinalidad es 3. Si tengo un conjunto que tiene 5 elementos, su cardinalidad es 5. La cardinalidad nos va a decir cuántos elementos tiene. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que la cardinalidad de los números naturales, la cantidad de naturales, es la misma que la cantidad de números enteros. ¿Sale? Ya si usamos otro tipo de términos de conjuntos, también podemos decir que los naturales y los enteros son equipotentes. ¿Vale? Pero no nos vamos a meter con eso. Basta con el término de cardinalidad para que sepan. Les repito, la cardinalidad de un conjunto es cuántos elementos tiene ese conjunto. ¿Sí? Nada más. ¿Vale? Ok. Bueno, ahora vamos con los siguientes. ¿Cuáles son los siguientes? Los números racionales, ¿no?
Así nos los enseñan, ¿no? Ah, ya tengo negativos, ahora necesito fracciones. ¿Vale? Entonces, números racionales. Sí, lo pusimos como ejemplo. Recuerden, los números racionales, las fracciones los representamos con una Q. ¿Sale? Y como ya lo habíamos escrito en un ejemplo, son todos los números de la forma P entre Q, donde P es un número entero y Q también es un número entero, ¿verdad? Pero Q, el número que divide, ¿quién no puede ser? ¿Qué número no puede dividir? El cero, ¿no? No puede dividir entre cero. Pero como ya somos unos expertos en teoría de conjuntos por la clase de la semana pasada, puedo decir que Q no es cero, escribiendo que Q está en los enteros menos el cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace la operación diferencia? A este conjunto de la izquierda le va a quitar este elemento, el cero. Entonces, aquí, este conjunto lo que me representa es que son todos los números enteros menos el 0. Ah, ok, entonces Q es distinto de 0. ¿Vale? ¿Por qué pongo esa notación? Porque así aparecen los textos, no hay de otro, ¿no? Así aparecen los textos y es una forma de abreviarlo. A veces pueden escribir Q en Z y ponen en específico Q distinto de 0, pero no siempre, a veces aparece así y es importante que entiendan qué significa esto, porque aparte lo vamos a usar, ¿no? Ok, algo que también sucede, pero ya lo vamos a hacer aquí porque se me va a quitar más tiempo, es que la cantidad de fracciones que puedo construir es la misma cantidad que de números naturales. Es decir, ustedes den una fracción y yo también la puedo emparejar con un número natural, siempre. ¿Por qué no lo hago? Porque también tendría que hacer un dibujito y ese sí me va a tomar más tiempo, ¿sí? Pero también uno puede argumentar este tipo de cosas. Pero así como he mencionado como cosas extrañas de los números allá, pues hay que mencionar un poquito de qué onda con los números racionales, de dónde vienen, qué onda con las fracciones, cuáles. ¿Hay una definición conjuntista de los números racionales? Sí, también, todo se puede construir progresivamente, pero ahora quisiera darles una idea de cómo se construyeron y para motivar los siguientes tipos de números. Entonces vamos a hacer un argumento ahora geométrico, ¿sí? Hay un tipo de... En la parte de la geometría, recuerden que nosotros trabajamos con cosas sencillas. Antes trabajaban con cosas sencillas, que son puntos y rectas, ¿no? Y entonces empezaron a preguntar cosas, ¿sí? A lo mejor ahora dices, bueno, ¿por qué se preguntaban eso? Pues bueno, alguien se lo tenía que preguntar al inicio, pero metieron dos conceptos muy importantes, que uno se llama conmensurabilidad, y el otro, pues, es la negación, que es algo inconmensurable. Vamos a hacer un dibujito de qué significa que algo sea conmensurable, ¿no? O que dos valores sean conmensurables, ¿no? Imagínense que ustedes tienen este cachito de recta, ¿no? Yo le pongo líneas, pues, para que sepan dónde inicia y dónde termina, ¿no? Tengo este cachito de recta, ¿vale? A este vamos a ponerle un nombre, digamos A. ¿Qué me refiero con A? ¿Qué es lo que mide? ¿No? Ahorita ya sabemos de centímetros y eso, pero antes no sabíamos cómo hacer mediciones, ¿sí? Antes, si no estaba algo graduado, pues ¿qué se hacía? Se abría el compás de este tamaño y entonces yo podía trazar segmentos iguales. Ahora imagínense que tienen otro segmento. Digamos este segmento de recta B. Entonces de repente llega un loquito a preguntarse si existe un segmento, llega un loquito a preguntarse, ¿existe un segmento? Este es un segmento, no es un segmento C. ¿Qué cosa? Eso se los va a decir. Existe un segmento C de forma que, no importa qué tamaño, puede ser chiquito, grande, mediano, no importa. Pero la pregunta es, ¿existe un segmento de forma que yo pueda separar los dos segmentos en cachos iguales?
¿A qué me refiero con cachos iguales? Que lo pueda separar de una manera exacta, ¿sí? Es decir, que C quepa cierta cantidad de veces en A, ¿sí? Pero ese segmento también me sirva para separar B. La pregunta es, ¿existe un cachito de forma que yo lo pueda separar en partes exactas, pero también a este? ¿Sí? Entonces dirán, bueno, ¿y de dónde están las fracciones? Pues imagínense que si esto existe, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuántos cachitos usé para construir A? 1, 2, 3, 4, me faltó una C. 5 y 6, ¿verdad? Eso quiere decir que A lo puedo escribir como 5 cachitos de C. ¿Sí? Y B, ¿cuántos cachitos? Perdón, son 6, ¿no? Y B, ¿cuántos cachitos usé? Entonces B lo estoy escribiendo con 5 cachitos de C. Entonces, ¿cuál es la razón, la relación entre A y B? Pues si hacemos cuentas como sabemos, pues esto es 6C entre 5C, y ustedes dicen, pues las C se cancelan, y entonces eso es 6 quintos. ¿Vale? Entonces cuando uno se empieza a preguntar ese tipo de relaciones es cuando empiezan a salir este tipo de números. Entonces lo que yo me estoy preguntando aquí es, este número entre este número lo puedo escribir como una fracción, la relación de estos números lo puedo escribir como una fracción de este estilo, ya viéndolo de manera moderna. Entonces la pregunta es, siempre que yo me tome cualesquiera dos segmentos, no importa cuáles sean A y cuáles sean B, ¿siempre va a existir un cachito que los divida así en partes iguales? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Pues parece que sí, ¿no? Dirías, pues sí, igual y sí, o sea, no importa qué cachos, pues igual me lo tomo más chiquito, y con uno más chiquito igual y puedo partir en cachos B y en cachos A de manera exacta, ¿no? Pero resultó que no, ¿sí? Entonces cuando yo puedo dividir a los segmentos de esta manera se les llama conmensurables, pero resultó que había algo que era inconmensurable. ¿Cuál fue el primer problema que se encontraron? Bueno, uno de los primeros. Piensen en un triángulo cuyos lados son iguales, ¿sí? Ahora consideren este segmento, que este sea A, y ahora consideren un lado, y que este sea B. Y entonces yo les hago la misma pregunta, ¿existirá un cachito que divida en las mismas partes, bueno, que divida de manera exacta B y también de manera exacta a? Y entonces no, resultó que no podían encontrar un segmento que hiciera eso. Ahora vamos a usar nuestros conocimientos actuales. ¿Por qué pasa eso? Piensen en el mismo triángulo, lo voy a hacer chiquito, que valga 1 de cada lado. ¿Cuánto vale la diagonal? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Es decir, que esto es lo mismo, que esto mide raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esto es raíz de 2. Bueno, pues nuestra idea va en que el número raíz de 2, ¿sí? Si esto vale raíz de 2 y esto vale 1, ¿quién es raíz de 2 entre 1? Raíz de 2, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que raíz de 2 no lo puedo poner como una fracción. Pues a los números, cuando no existe segmento, se dice que es inconmensurable, y a los números que no los puedo escribir como una fracción, los llamo números irracionales. Que a veces se representan con una I. No me gusta porque a veces abusan de esta I en otras cosas, pero a estos se les llaman números irracionales. Es decir, son los números que no puedo escribir como fracciones. ¿Y a qué me refiero con fracciones? Es decir, no lo puedo escribir como la división de dos números enteros.
¿Sale? Noten que aquí la relación entre A y B la puedo escribir como la división entre dos números enteros. ¿Qué números enteros? 6 y 5. Pero en raíz de 2 nunca voy a poder encontrar un cachito, ¿sí?, que me divida de manera exacta B y también A. Si eso pasara, entonces a raíz de 2 lo puedo escribir como fracción, ¿vale? Y uno puede demostrar que no puede hacer eso. Entonces raíz de 2, ya poniendo números, es de los primeros números que resultaron ser irracionales. Ahora ustedes conocen algo, pues justamente ahorita lo voy a mencionar, para que digan los números reales, pero los números irracionales, ok, no se pueden poner como fracción, pero yo los puedo representar de otra forma, ¿no? Los puedo representar a través del sistema decimal. Ahorita lo menciono, ¿va? Vamos bien. Ejemplos de números irracionales, ¿vale? Pues, ¿qué números irracionales conocen? Díganme uno, el más famoso. Pi. Pi. Entonces vamos a ponerle el símbolo. Vamos a ponerle así, número pi. Tiene muchos decimales, ¿no? Si le ponemos así, 3.14, 15, 9 y creo que 2, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Sí? No lo puedo poner como una fracción, ¿sale? ¿Qué otro número conocen? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Pi? ¿La exponencial? Pues sí, la exponencial es un abuso del nombre porque eso es exponencial es como función, pero es el número E, ¿no?, que aparece en las calculadoras. Tiene dos nombres. Se puede llamar número de Euler o constante de Noether. ¿Cuánto vale ese número? Vale 2.7182, bla, 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 siguen los decimales. ¿Vale? ¿Otro número irracional? ¿Ya se acabaron? Solo tengo poquitos. Raíz cuadrada de 5, eso lo podemos poner de manera más general. La raíz cuadrada de cualquier número primo es un número irracional. Eso es que la raíz de 2 es irracional, la raíz de 3 es irracional, la raíz de 5 es irracional, la raíz de 7 es irracional, la raíz de 11 es irracional y la raíz cuadrada de 3 es irracional y así sucesivamente. ¿Vale? Es decir, la raíz cuadrada de cualquier número primo no lo puedo poner como una fracción. ¿Ah? Ya tengo muchos. De hecho, con esto ya estoy diciendo que tengo una cantidad infinita de números irracionales. ¿Por qué? Porque la cantidad de números primos es infinita. ¿Va? Y hay otro que también es conocido, que casi siempre sale en los documentales, porque se puede ver. Yo no veo documentales, créanme, que me gustan las matemáticas, pero pues sé que sí sale. Entonces, porque se utiliza mucho en geometría, que es el número áureo. Es 1 más raíz de 5 entre 2. No, eso es porque es conocido. ¿Sí? También podemos pasar toda una clase hablando del número áureo, pero pues eso no va a pasar aquí. ¿Va? Esos son ejemplos de números irracionales. ¿Sí? Entonces ya tenemos varios números. Tenemos los racionales y los irracionales. Pero noten que lo estamos separando en dos tipos. ¿Lo puedo poner como fracción? No lo puedo poner como fracción. Entonces, ¿qué pasa si ahora yo uno a los que pueden ponerse como fracción y a los que no se pueden poner como fracción? Bueno, si yo los uno, pues eso se les llaman los números reales. Entonces, los números reales los representamos con una R. ¿Y cuál es la definición de los números reales? Pues, ¿qué les dije ahorita?